un exceso de leyes. Yo sé que ustedes más de una vez han escuchado que el gran problema del Perú no tiene que ver con un tema de existencia de leyes, sino tiene que ver con un tema de cumplimiento de leyes. Y eso creo que se debe tomar en cuenta para temas de reforma. Tiene que haber una visión más allá de la legal, tiene que haber un análisis de la realidad. Tenemos un código procesal constitucional, por ejemplo, que plantea la creencia, está basado en la creencia de que tenemos jueces constitucionales especializados, y la realidad es que solamente hay, al menos por la información que tengo, solamente en 2 lugares, Lima y Arequipa, y el Cusco creo que no estaría pendiente por confirmar, pero después en todo el resto del Perú no tenemos jueces constitucionales. Tenemos jueces o penales, o jueces mixtos, o jueces civiles los que asumimos responsabilidades. Y esto lo traigo a colación porque en esta exposición va a haber siempre esa visión de decirles, miren cómo se instauró un cuerpo de leyes de avanzada, como era el Código Procesal Civil, pero no hizo un cambio en la realidad. Porque la ley debe necesariamente estar, al menos en el caso de un texto legal, tiene que estar premunida de todo un contexto que la haga viable, desde su génesis hasta todo su desarrollo. Para que tengamos un código, se requiere apoyo político, nadie lo puede negar, porque las leyes obviamente son resultado de un ente político como es el Congreso de la República. Pero en su implementación, indudablemente que escapa a las meras expectativas de los legisladores. Tienen que darse las condiciones materiales, si no simplemente va a quedar como una ley más que no llega a tener ningún tipo de viabilidad en la práctica. Y justo el día de hoy vamos a informar cómo, sin que tengamos propiamente un nuevo código, con limitaciones que todos ustedes conocen, venimos llevando a cabo como dice el doctor Abanto, una reforma silenciosa e interna del proceso civil. A ver, dicho esto, siguiente, debemos de partir de una premisa. Y esto va en consonancia, y acá también hay libertad del ponente, y creo que esta tiene que ser la premisa. Todos nosotros somos libres de desarrollar nuestras concepciones que tengamos de la realidad. Podemos darle una visión, una interpretación de una manera, podemos darle de otra manera. Forma parte de nuestra libertad. Pero, por ejemplo, el día de hoy, en mi calidad de ponente, pues yo les voy a expresar, les voy a exponer sobre mi punto de vista sobre la realidad del proceso civil, de la realidad de la justicia civil. Y yo he llegado, intervenía me mandaba saludos, un exalumno, Edwin, de Debagua, y me permite traer a colación esta visión tanto de profesor, tanto de abogado litigante y ahora dentro de la institución del Poder Judicial. Y he llegado, con todas estas experiencias, he llegado a una conclusión, que tú puedes tener un texto legal pésimo, puedes tener una norma pésimamente redactada, pero si tienes un juez que maneja instituciones, que reconoce el fundamento de estas, pues va a superar cualquier tipo de deficiencia en la redacción de la ley. Por ello es, y cuán vigentes son las palabras del profesor Francesco Carnelutti, cuando sostiene que es bastante más preferible para un pueblo el tener malas reglas legislativas con buenos jueces que tener malos jueces con buenas reglas legislativas. De nada me serviría tener un código excelentemente redactado, de avanzada, del punto de vista doctrinario, lo mejor,
pero cuando tú ves en la realidad no tiene ningún impacto. Y queda claro que el impacto de esa ley no se produce por sí misma, se produce como consecuencia de la confluencia de acciones de todos los actores involucrados. Y en el proceso judicial, indudablemente, es el juez. Más aún, acuérdense ustedes que la escuela italiana, Giuseppe Chiovenda, Francesco Carneluti, Piero Calamandrei, todos ellos se desarrollan en un ambiente donde la idea de un proceso influenciado por una noción publicística del proceso, pues le reconocía al juez salir de su papel de un mero espectador a un proceso regido absolutamente por las partes, a un proceso en el cual el juez sale de esa posición pasiva y asumiendo un rol propio de la institución del proceso judicial, le exigía tener un rol distinto. Tema que de por sí, y acá también vamos a conversar porque ese tema de la oralidad ha despertado muchas instituciones, que acá se las tengo que también decir, o sea, en la universidad no existe todavía una formación profunda del tema procesal. Nos limitamos más bien a tener una formación eminentemente exegética. Entonces nos limitamos a estudiar netamente el Código Procesal Civil. Y eso muchas veces lo que nos impide es conocer muchas otras oportunidades para ser más fluido, más eficiente el proceso. Y lo vamos a ver también en esta sesión y en la subsiguiente del día sábado. Entonces, yo parto de esta premisa. Esta experiencia de estos tres flancos, a mí lo que me ha permitido concluir es esto, es de nada me vale tener un excelente código si es que finalmente voy a tener jueces que no tienen apertura a adaptarse a nuevas realidades, a aplicar nuevas instituciones, a tener en cuenta ideas centrales que deben de regir el proceso judicial, entre otras. Esta premisa yo la voy a mantener a lo largo de toda la conferencia. Siguiente. Y la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de oralidad? ¿Por qué yo he tenido la oportunidad, como les comentaba, por la experiencia docente, y no hablábamos de oralidad? No se habla de oralidad en las currículas. ¿Por qué no se habla? Bueno, porque no está en la ley, así de sencillo. Pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál ha sido el gran cambio para de un momento a otro llegar a tener, ahora sí, un proceso con esta nueva técnica? ¿Qué ha pasado? Bueno, en realidad es que ahora hablamos de oralidad debido a la situación anterior a esta respuesta de los jueces, como les comentaba, de los jueces inicialmente de Arequipa. Y es que el hecho concreto que la situación de la justicia peruana no está en su mejor estado. Es decir, un diagnóstico de la justicia peruana no es muy alentador, no es muy positivo. Por ejemplo, dentro del ranking mundial de eficiencia del sistema judicial de los países, pues nosotros estamos en el 136. Entonces, estamos en un lugar nada... un segundo. No estamos en un lugar nada favorable, por decir así. Estamos en el puesto 136. O sea, para que tengan una referencia, México está en el puesto 115, nosotros estamos en el 136. Pues tenemos a Chile, por ejemplo, y yo les quiero comentar acá un tema anecdótico. Chile tiene un código de 1800. Nosotros tenemos un código del 93. Y eso no hace sino reflejar o evidenciar lo que yo les he dicho a inicios. Esto es, una ley no hace, o sea, yo puedo tener una ley perfecta y que diga,
como primer artículo. Y esta ley va a cambiar la realidad y ahora el Perú va a estar en el top 10 de los países con un sistema de justicia civil más eficiente. Pues eso no funciona así. Reitero, y yo les comento porque tenemos una comunicación constante con colegas de Chile que también actualmente se encuentran en este proceso de reforma a su legislación, y reitero, ellos tienen un código de 1800. Imagínense. Y están en el puesto 52. Nosotros estamos en el 136, teniendo un código de la década del 90, o sea, más reciente. Siguiente. Y esta situación, pues, este puesto, nada honroso para la justicia civil peruana, tiene un sustento. Tiene un sustento en manifestaciones concretas de una crisis de legitimidad de la justicia peruana. Para que ustedes tengan una referencia, el 84% de nuestros compatriotas desaprueban al Poder Judicial. El 84%. Ahora, de por sí el Poder Judicial no es una de las instituciones más populares, debido a la propia naturaleza de la función. No obstante, sí se debe de reconocer la importancia que las decisiones judiciales cuenten con una legitimidad social. Actualmente, por ejemplo, hay un jurista destacado, Aulis Arnio, él señala que la legitimidad de las decisiones judiciales no solamente reposan en el ejercicio del poder. Obviamente, alguien podría decir, bueno, es legítimo porque lo emitió un juez que tiene poder para resolver una decisión. No solamente eso, sino que además se requiere una legitimación social de la decisión. Y ella reposa en la contundencia de los argumentos que respaldan una decisión judicial. En el caso de nosotros, esta legitimidad pues está venida menos, está en una situación de crisis. 84% de compatriotas no confían en el Poder Judicial, y eso se debe a una serie de factores que claramente los podemos identificar cuando en una conversación formal o informal nos preguntamos por qué existe esta percepción negativa del Poder Judicial. En primer lugar, pues por la baja calidad del servicio. El tema de la pandemia, por ejemplo, ha puesto en evidencia ello. No estábamos preparados para enfrentar una situación de justicia digital, y de por sí todo el Perú no estaba preparado para ello. Desde el punto de vista de infraestructura, no lo hemos estado. No obstante, hay que ser también objetivos y debemos de decir que sí han habido avances sustanciales que, por ejemplo, han podido sobrellevar esta situación de pandemia. La justicia digital o la justicia virtual como tal, en el Perú creo que tenía herramientas, y ahí más bien ha sido la creatividad de los presidentes de corte y de los jueces mismos, quienes con esas escasas herramientas han dado algún tipo de respuesta. No obstante, debemos de reconocer que ahí hay una percepción de una baja calidad del servicio. Y creo que ahí está unido bastante al tema de la excesiva demora en la emisión de respuestas por parte del órgano judicial. Queda claro que cuando alguien pregunta ¿por qué hay un pésimo servicio? La respuesta es porque te demoras mucho. En todo lo que está relacionado al proceso, no solamente una sentencia. A ustedes de nada les vale tener una sentencia en 3 meses si es que la ejecución se va a demorar 2 años. O tampoco nos van a calificar de eficiente una gestión del caso cuando eventualmente los costos mismos, y acá hay un tema importante, esta percepción negativa también hay respecto de los costos que implica someter un conflicto al ámbito judicial. En ese sentido, pues, una primera manifestación indudablemente es la pésima calidad, el pésimo servicio que se brinda al ciudadano. Y ojo, esto no es un problema, es más evidente en el caso del Poder Judicial, pero creo que de por sí es un reclamo a nivel de toda la administración pública, que debemos de mejorar la prestación de los servicios. Ejemplo concreto lo tenemos con la cuestión de la salud. Y como decía, esta baja calidad del servicio pues está relacionada a las excesivas demoras y trámites interminables.
Y ni qué decir para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener a un órgano jurisdiccional a su alcance para a través de él solucionar los conflictos. Indudablemente, también en el caso de las poblaciones más vulnerables, en ello representa un gran desafío ofrecerles la posibilidad de acceso a la justicia. Otro tema también es la percepción de una falta de independencia ante la intervención del poder político. No voy a profundizar en esto, pero indudablemente hay una percepción del poder judicial de ser muchas veces instrumentalizado por los grupos de poder, pero al final es una percepción. Acá también hay que reconocer que nos falta mucha cultura desde el punto de vista cívico para comprender que no debemos de llevarnos por meras apariencias, porque tenemos un derecho fundamental a criticar las decisiones judiciales y solamente cuando se haga previamente este control, salvo actos manifiestamente, de manifiesta corrupción, solamente luego de revisar una resolución podremos llegar a sostener si es que hay argumentos forzados, argumentos antojadizos que indudablemente no responden a sustentos objetivos que respalden una decisión judicial. Otro tema indudablemente que es la corrupción. Nadie puede negar que hay corrupción. Pero acá también hay un tema y es una hipótesis que sostengo, que en realidad es una corrupción focalizada, fácilmente identificable, pero indudablemente que cuando hay demora en la atención, pues existe la idea que esta demora es resultado precisamente de ese acto de corrupción. En ese sentido, la hipótesis que se sostiene es que esta alta percepción de corrupción al Poder Judicial en realidad está mezclada también con una percepción de alta ineficiencia en la prestación del servicio. Otro tema es la existencia de estructuras organizativas no sujetas a conceptos modernos de gestión. Conversaba ayer con un trabajador de la institución y le decía, yo he tenido experiencia en sectores privados, en el sector privado, y uno ve claramente las diferencias abismales que existen en cuanto a la gestión administrativa. Y sobre esto, por ejemplo, la oralidad ha traído un gran aporte. Y es que ha exigido, a efecto de llevar a cabo audiencias en las cuales se aplique la técnica de la oralidad, pues lo que ha exigido es un aparato administrativo eficiente. Y acá entra un problema, porque tradicionalmente el juez representaba tanto la autoridad jurisdiccional como la autoridad administrativa, de manera tal de que el proceso tradicional no solamente, perdón, el juez no solamente de manera normal, regular, se encargaba de impartir justicia, sino además de administrar el propio juzgado. Con lo cual, pues vamos generando situaciones que van desatendiendo, que van produciendo una desatención de la principal función del juez, que es resolver, tomar decisiones. El juez no está, pues, para programar vacaciones. El juez no está, pues, para preocuparse por la logística de la oficina, para ver si hay papel, para ver si hay tinta, para pelearse por un secretario. O sea, esas no son funciones del juez. Pero finalmente el sistema lo había empujado a esa situación y generó también una relación de poder que, cuando se ha querido instaurar esta nueva forma de administrar los despachos, los jueces también, algunos, felizmente que pocos, se han negado. Jueces que no quieren dejar de ser gerente de los despachos, con una idea distorsionada, ojo, y reitero, no tiene fundamento la idea de un juez gerente del despacho. No, la idea que existe es un juez gestor, gerente del caso, no del despacho, porque para eso, reitero, tienes un administrador, para eso tienes un coordinador que se encargue de esos temas de manera tal de que no te saturas con labores que no son propias o inherentes a la función jurisdiccional. Siguiente. Ahora, hay surge obviamente la pregunta, bueno, hemos hecho una descripción, pues,
muy sombría de la justicia civil. Una justicia civil, pues, con una percepción de corrupción, de ineficiencia, de desactualización. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Ya tenemos un nuevo código. Este código no ha solucionado todos estos problemas que hemos dicho. ¿Cómo podemos mejorar en algo? Siguiente. Y para ello es importante tener una idea. Y la idea, pues, utilizando también un cuento que lo escuché de Carlos Polanco, se los traigo a ustedes a colación. Y es el siguiente. Y esto en realidad lo podemos ubicar, creo que en toda la administración pública, pero en el Poder Judicial creo que es más notoria. Y es el cuento del perro y el clavo. ¿De qué trata este cuento? Bueno, un hombre tenía un perro acostado en su piso de madera, con la característica que cada vez que este perro se movía, se quejaba. Un día un amigo va a visitar a este hombre y no pudo ser ajeno a este hecho de ver pues al perro que estaba echado, molesto, de mal genio, y precisamente cada vez que se movía, tenía toda esta reacción. Entonces, cuando advierte esta situación, le pregunta el visitante al dueño del perro, le dice, oye, ¿qué tiene tu perro? ¿Por qué se queja? Y le responde el dueño del perro, le dice, mira, lo que pasa con este perro es que está acostado sobre un clavo y cada vez que se mueve, pues le duele. Entonces, como todos nos haríamos la pregunta de manera lógica, le planteamos al dueño, oye, ¿y por qué no se mueve el perro a otro lugar? Pues la respuesta es, responde el dueño, creo que es porque le molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo necesario como para cambiar de lugar. Si podemos sintetizar en una sola palabra este cuento, lo podemos reducir a conformismo. El tema de que los actores del sistema judicial, principalmente de manera interna, encontramos un sistema ya instalado y tiene dos opciones cuando haces un diagnóstico de este sistema. O te adaptas y aun cuando sepas que va a generar alguna situación molestia, pues llegas a la conclusión de que mejor es quedarte callado y seguir en el sistema. Y la otra opción es, oye, no puedo tolerar esta situación de cambio y voy a hacer algo, aun cuando el sistema no te ofrezca los incentivos para hacerlo. El hecho concreto es que la gran mayoría están insertos dentro de la descripción del perro quejoso. Esto es, estás en un sistema, te quejas todo el día, despotricas del sistema, pero eres incapaz de hacer alguna propuesta de cambio. Y crees que la solución siempre va a ser externa, y ahí lo tenemos. La solución es el Código Procesal Civil. Respuesta, no lo fue. Bueno, la respuesta es que venga más plata para tener más juzgados. La respuesta no fue esa. No, la respuesta es que venga más gente a trabajar. Bueno, siguen habiendo los mismos procedimientos y simplemente más gente no soluciona el problema. Entonces, queda claro de que este cuento nos permite o nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué actitud debemos de tener? ¿Como la del perro quejoso? ¿O más bien de aquellos que están dispuestos a hacer algún tipo de cambio? Aun cuando en ese mismo cambio va a conllevar algún tipo de sacrificio. Siguiente. Y es que finalmente fueron los jueces, y siempre destaco, los 3 magistrados de Arequipa, dirigidos principalmente por el doctor Carlos Polanco, quienes se atrevieron a dar el primer paso de este cambio.
Y es que ellos, y acá entra un tema curioso, ellos fueron los que finalmente implementaron una idea del Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, CEJA, adaptada al Perú, pese a que esa idea, escuchen bien, esa idea ya estaba en nuestro medio, precisamente porque esa propuesta, cuando se iban a capacitar a Chile, en CEJA, esa idea ya estaba, o sea, ya había un diagnóstico preliminar de la realidad judicial peruana en materia civil, ya había la propuesta de la viabilidad, perdón, ya había la conclusión de una viabilidad de una propuesta de reforma, aún sin ley, pero finalmente nadie se atrevía a implementar. Y hay que decirlo, nadie se atrevió. Este es un hecho objetivo. Hasta que lo hicieron estos tres magistrados de Arequipa, reitero, presididos por el doctor Carlos Polanco, que obviamente ustedes, cuando los que están relacionados al tema de oralidad civil, pues fácilmente lo pueden identificar. Y es este grupo de jueces los que al final dijeron, bueno, vamos a empezar haciendo. Y el tema interesante es que se hizo sobre la base de una mera hipótesis, porque no había nada antes, no había nada antes. Y pues bueno, los resultados lo vemos ahora, un modelo ahora aplicable a nivel nacional, muchas cortes están implementando recién, obviamente, todas las condiciones materiales para llevar a cabo la oralidad. O sea, no es una tarea sencilla, pero la gran satisfacción de estos tres magistrados es el de haber sido pioneros, de haber contagiado a los demás colegas con este entusiasmo y ahora ver pues que este es un proyecto a nivel nacional. Pero, ¿cuál es la novedad de esa práctica que instauró la Corte de Arequipa y que ahora la replican todas las demás cortes? Bueno, pues en realidad fue el tema de implementar una verdadera oralidad en las audiencias, en el proceso civil. Porque la oralidad no es grabar en una audiencia, eso no es. En realidad la oralidad es una técnica de debate, es una regla de debate. Acá hay un tema, el doctor Omar Sumaria, destacado procesalista civil, acaba de publicar un libro también sobre el principio de la oralidad. Hay todo un debate si es un principio o no. Mi posición es que no es un principio. Para mí es una técnica, es una manera de cómo me comunico, así como lo hago ahora con ustedes. Porque me pudiera comunicar también por WhatsApp, me pudiera comunicar por Facebook, me pudiera comunicar por correo electrónico, pero finalmente lo puedo hacer de manera oral, como ahora lo estoy haciendo, no de manera presencial, pero sí de manera inmediata y directa, porque ustedes están viendo toda mi exposición en este momento sin que haya ningún tipo de intervalo, ¿verdad? Y en ese sentido yo la considero que es una regla de debate. Estaba ausente. ¿Por qué? Porque precisamente el legislador creó audiencias, pero no implementó la oralidad. Alguna vez, analizando este tema con un destacado magistrado y profesor allá en Lambayeque, el doctor Enrique Salazar Fernández, él me explicaba, por ejemplo, y me decía, ¿por qué la oralidad hoy y no antes? Y me dijo, el contexto político, contexto tecnológico, y indudablemente el contexto, y tiene que ver mucho con el recurso humano. Desde el punto de vista político, como ustedes saben, bueno, el Código Procesal Civil se gestó en la década del 90 y fue un código huérfano, porque no vino como penal, como la reforma en materia penal, en materia laboral, incluso ahora en violencia familiar, no vino con financiamiento, no vino con plata, vino con financiamiento limitado para implementar unos cuantos pilotos de corporativización, por ejemplo. Pero no fue, o sea, no vino con una política a largo plazo. Y al poco tiempo, pues la dejaron huérfana y ya vemos los resultados. Y él me decía,
mira, es este contexto. Vino huérfano, o sea, tuvo el impulso solamente para nacer, pero no para desarrollarse. Y a nadie le prestó importancia. También había un contexto del punto de vista tecnológico, porque en ese tiempo, si bien podíamos haber implementado una tecnología para desarrollar y concentrarnos más en el contenido que en el acta, ¿ya? Esto es, concentrarme más en lo que diga el juez y lo que digan las partes, en vez de preocuparme por la redacción del acta, el hecho concreto es que era muy costoso, era una tecnología muy, pero muy costosa. Y en ese sentido, replicarla a nivel nacional, indudablemente que no era viable. Y el otro tema tiene que ver con el recurso humano. Esta creencia que una ley cambia realidades, reitero, es un fetiche legal. No es así, así no funciona. El ser humano finalmente es quien termina decidiendo si es que esa ley llega a cumplir los objetivos o no. Y para ello, reitero, no solamente se necesita una ley, se necesitan mayores condiciones. Ese es un tema que debe de quedar claro, ¿ya? Y lo digo precisamente porque son experiencias que debemos de tenerlas presentes, por ejemplo, para futuras reformas legislativas. Y hago referencia al tema del recurso humano, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia en el caso de Chile? En el caso de Chile nos contaban la experiencia de la reforma penal, que se dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en el recurso humano que ya tenemos para que se adapte a un nuevo modelo? ¿O mejor evaluamos directamente a nuevos magistrados para que se adapten a este modelo? Bueno, la respuesta fue una sola. O sea, fueron realistas y dijeron, no, es más complicado cambiar a alguien que ya tiene toda una vida con un pensamiento, es una fuerte inversión, es más complicado que personas que más bien ya están con esta idea nueva. Entonces, Chile lo que hizo es, el nuevo modelo entró con nuevos jueces. Y eso no pasó en la década del 90. En la década del 90 no fue con nuevos jueces. Como ustedes sabrán, se instauró con lo que había. Bueno, pues, eso indudablemente que también influye en el éxito de la implementación de una ley. O sea, si más aún si esta nueva ley trae una nueva concepción del proceso. Y vaya que la traía el Código Procesal Civil del 93, conforme lo vamos a evidenciar más adelante. En ese sentido, reitero, la premisa que debemos de tomar en cuenta es que un segundo. En ese sentido, la premisa que se debe considerar es que esta regla de debate no estuvo presente en el texto original del Código Procesal Civil de 1993 por este contexto, porque indudablemente no era aquel en el cual pues era más propicio el desarrollo de esta regla de debate. Se crearon audiencias, ¿se acuerdan ustedes? Había la audiencia de saneamiento y conciliación y saneamiento, había la audiencia de pruebas, pero simplemente se terminó por desactivar, pues, porque no cumplían los propósitos previstos. Ahora bien, la oralidad, como lo vengo diciendo, a mi criterio, es una técnica o regla de debate. Es una forma como yo me comunico dentro del proceso. Lo puedo hacer de manera escrita, pero también lo puedo hacer de manera oral. No solamente las partes, también el juez puede expresarse a través de esa forma. Y esto tiene un impacto que, por ejemplo, yo les comento que hay mucha resistencia en la actualidad de los colegas. Y yo no lo entiendo porque es un tema administrativo. Y es la resistencia a abandonar el acta. En muchas conversaciones con colegas me dicen, ¿y el acta? O sea, su preocupación o la fijación que tienen es que lo que sucede en la audiencia tiene que estar en papel, tiene que estar en una hoja transcrita. Solamente ahí
se tranquilizan y dicen, ya, podemos seguir. Cuando pierden de vista que, es cierto, el Código Procesal Civil contempla el acta como medio de soporte de los actos procesales, una audiencia, por ejemplo. Claro, y la contempló como principal medio de conservación de los actos procesales, por lo que les acabo de decir, porque en la década del 90 no había de manera accesible otro medio de conservación. La tecnología no estaba muy desarrollada, por eso lo más fácil era acta. Y eso tuvo una implicancia, que en la audiencia más me preocupaba por ir avanzando el acta, por tener lista el acta, que el contenido mismo de la audiencia. Aquellos que hayan podido participar en audiencias bajo procesos tradicionales, no sujetos a oralidad, pues podrán advertir que en las audiencias el juez ya tiene un acta pre-redactada y lo que empieza a pasar en relación a ello es que están atentos de que exista una transcripción precisa de lo que se dice en la audiencia. Y eso lo que permite es la espontaneidad de la audiencia. Lo que permite es que la información, que es lo valioso en la audiencia, pase a un segundo plano. Que más estemos preocupados si el acta está según lo que han estado diciendo las partes. Cuando finalmente lo relevante, reitero, es la información. Pero bueno, cuando aplicamos la regla del debate y además tenemos tecnología, el acta pasa a un segundo plano. Ya no me preocupo por el acta, lo que me preocupo es por la información. Y como ustedes saben, esa es la parte fundamental en una audiencia, porque yo tomo decisiones en base a información. En ese sentido, la oralidad es un método de proceder que brinda una mayor potencialidad que los procesos escritos para producir más y mejor información con arreglo a la cual se adoptará la decisión judicial respectiva. Siguiente. Es importante que diferencien qué cosas no son oralidad. No son oralidad. Por ejemplo, esta idea de decir, y en algún momento colegas también me decían, oye, pero yo hago oralidad. Y le digo, cuéntame qué haces. Bueno, grabo mis audiencias. Ya, pero el tema no está ahí, porque finalmente la oralidad, reitero, es la manera como debatimos y cómo se van generando las decisiones. Entonces, la grabación, claro, es un medio que permite un mayor despliegue de la oralidad, pero por ejemplo, si yo en la audiencia me voy a leer, y ustedes habrán escuchado esta parte, a veces veo en los portales jurídicos como sale como noticia, juez regañó al abogado porque estuvo leyendo. Claro, porque si tú ya vienes leyendo, perdón, si tú vas a una audiencia a leer algo y el juez va a la audiencia a leer algo, no hay comunicación. Ahí es un concurso de oratoria, todos están leyendo. En cambio, lo que es oralidad en realidad implica, reitero, lo que implica la oralidad es comunicación, diálogo fluido entre las partes. ¿Ya? Ahí está el tema, como dice Carlos Polanco, el valor agregado de este modelo. Es la información que se gesta producto del diálogo. Y durante esta sesión y la próxima voy a ponerles infinidad de casos en los cuales vemos cómo esta concepción tiene resultados positivos en el proceso. Otro tema, la oralidad no es verbalizar. ¿Qué significa la verbalización? La verbalización significa llegar a leer. Eso es verbalizar. Oralizar significa, señor juez, por ejemplo, quiero proponer mis puntos controvertidos y los paso a explicar. Perfecto. Ahí no estás leyendo, ahí tú estás comunicándote con el juez. Es como si estuvieras en un café diciéndole, conversando con tu amigo. Yo siempre me acuerdo a veces unas clases en unas reuniones, unos espacios que tenía en la universidad, donde me encontraba con un querido amigo y nos sentábamos y poníamos a conversar sobre temas jurídicos. Y le decía, oye, mira, te cuento el caso. Y este caso pasa esto. ¿Qué opinas tú?
y el otro me decía, mira, creo que acá estás bien o acá estás equivocado. Eso se espera que sea la audiencia, que sea un diálogo, no que venga a ser un monólogo. Imagínense ustedes, pues, que un abogado dice, bueno, ya, teoría del caso, y se pone a leer la demanda, o se pone a leer la contestación. Eso en realidad es una ofensa para el justiciable, para el cliente. El cliente lo que espera es ver un desenvolvimiento de los abogados, tratando de proyectarle de la mejor manera y de una manera convincente, coherente al juez, cómo se suscitaron los hechos. Pero si es que yo leo, y si además leo mal, pues no genero nada. No genero nada. Reitero, la oralidad no es ir a leer documentos en una audiencia. La oralidad implica tener un diálogo fluido y natural. Es conversar. Eso sí, conversar de manera seria, reconociendo que es un espacio limitado el tema de la audiencia. Otro tema. La oralidad no significa, este es otro tema muy importante, no significa que todo es oral. Y eso también es una premisa que deben de conocer ustedes. La oralidad, o mejor dicho, no existe proceso 100% oral. No existe. Igualmente, eminentemente escrito, sí. Lo que pueden haber son procesos mayoritariamente orales o mayoritariamente escritos. Sí pueden haber. En el caso peruano teníamos el claro ejemplo, era un proceso eminentemente escrito, ¿ya? Que si es que nadie pedía informe oral, pues podíamos tener un caso donde desde la demanda hasta la sentencia, el juez no le viera las partes no le viera las caras a ninguna de las partes. Imagínense ustedes. O sea, las partes ni saben pues quién emitió la decisión, sabe que se llama el juez Johan Kernay, pero nunca lo ha visto. Nunca ha tenido la oportunidad de que el juez lo escuche. No, nada. Y en ese sentido, la oralidad no implica abandonar la forma escrita. Coexisten. Y acá entra algo que yo les decía a inicios. La importancia de reconocer la funcionalidad de la oralidad y de la escrituralidad para las determinadas etapas procesales. Hay etapas donde la escritura es más funcional y otras donde no lo es. A ver, ¿dónde es más funcional la escritura? En la etapa postulatoria, en la etapa impugnatoria y en la etapa decisoria. Esas son las tres etapas donde la escritura es más eficiente que la oralidad. Reitero, la etapa postulatoria, la etapa decisoria de la decisión y la etapa de impugnación, ¿ya? Esas tres etapas son eminentemente escritas. Reitero, ¿por qué? Por un tema de seguridad. Le da seguridad al proceso. Ya sabemos qué es lo que ha dicho el demandante, el demandado. Ya sabemos cuáles han sido sus mecanismos de defensa, técnico de defensa, excepciones, defensas previas. Ya sabemos eso. Ya sabemos el contenido de la decisión. Ya, muy bien, ahora ya lo sabemos. Y también el tema de la impugnación. Ya sabemos qué aspectos ha impugnado de esa decisión. ¿Está bien? Entonces, ahí la escritura es funcional. La oralidad, en cambio, es funcional en otros ámbitos. Por ejemplo, la etapa de saneamiento. En la etapa de saneamiento, la conciliación es más funcional, porque lo que permite es un diálogo con el cual se llegan a identificar de manera más eficiente el real conflicto que hay en un proceso, por ejemplo. También es funcional para el saneamiento de pruebas. Para saneamiento de pruebas y actuación de pruebas, la oralidad es más funcional, porque permite un debate, un contradictorio de la prueba, con lo cual se garantiza tener realizar una actividad probatoria más eficiente por parte de las partes y para el juez poder obtener información de calidad.
En ese sentido, reitero, la escritura, etapa postulatoria, decisoria e impugnatoria, y en el caso de la oralidad, para la etapa de saneamiento procesal, saneamiento probatorio y actuación de pruebas. Ahí la oralidad es más funcional. Siguiente. ¿Qué es lo que sucede actualmente respecto a la oralidad? Ya hemos desentrañado qué es, qué no es la oralidad. Bueno, y la respuesta, ya lo vengo diciendo, que en realidad la oralidad ha estado reducida solamente a la audiencia de pruebas, y conforme ustedes saben, cuando solamente se presentan pruebas documentales, pues simplemente se prescinde de la audiencia de pruebas y se dispone del juzgamiento anticipado. También en la audiencia única. En ese sentido, no existe propiamente una regulación de la oralidad de manera explícita. En segundo lugar, es que la oralidad se enfrenta a algo, y ahí tiene que ver con la referencia a las concepciones que se tiene del proceso. Y tiene que ver pues con esta idea de un proceso sujeto a mucho ritualismo, a una idea muy procedimental del proceso, a una idea muy formalista del proceso. Y ahí indudablemente que en ese contexto pues llega la oralidad. Y ahí, para que ustedes tengan una referencia, esto que acabo de decirles, que estamos ante un proceso excesivamente ritual, formalista, pues en realidad es un problema. Y esto que estoy describiendo en realidad responde a la concepción del juez. Es el juez quien tiene esta concepción. ¿Ya? Incluso puede estar que lo diga la ley, puede que lo diga la ley, pero además también responde a esta concepción del juez muy formalista del proceso. En ese sentido, las palabras de Roberto Berizón son muy precisas. Dice: el formalismo, la sacralización a través de sus medios de expresión es una plaga. Y es lo que se tiene que enfrentar. ¿Cómo lo enfrentamos? Ese ha sido siempre el eterno dolor de cabeza de los procesalistas. ¿Cómo hacemos que el proceso, sin dejar de tener reglas que aseguren un orden en su desarrollo, no termine convirtiéndose en una institución de sumisión absoluta a estas formas, a este orden, abandonando la expectativa de concentrarse en la tutela de los derechos? Ese ha sido el eterno conflicto que hay a nivel del procesalismo. Y yo les traigo a colación, me gustó mucho, me pareció muy pertinente una expresión de un procesalista colombiano, y decía, y esta pregunta, la que les acabo a ustedes también de compartir, ¿cómo hacemos para tener un proceso más intuitivo? Pues a esta pregunta respondía y decía: hasta ahorita no hemos encontrado una fórmula, porque ha habido una ingenuidad procesal. Y es cierto, la ingenuidad procesal es creer que una ley procesal es la solución. Y ahí, o sea, nuevamente, el Código Procesal Civil de 1993 debe de ser el claro ejemplo de que ello no es la solución. Un código de avanzado, un código reconocido a nivel de la región. ¿Hubo cambios? Sí, pero ¿hizo el gran cambio? No lo hizo. Y llego a la misma conclusión. Incluso, la tendencia es a una menor regulación, ¿ya? Y a una mayor confianza en las facultades de dirección del juez. Pero eso también, en un país donde el juez no confía en sus propias
competencias, en sus propias capacidades, pues simplemente es un riesgo para la consecución de los fines del proceso. Y ese el legislador dice, bueno, como yo no confío en ti, juez, yo lo voy a hacer. Y por eso te voy a decir cómo tienes que actuar. Pero reitero, la tendencia a nivel mundial es a una menor regulación del tema procesal y más bien es al traslado en el juez para que él determine, tomando en cuenta que él es quien tiene contacto con el caso, para determinar la complejidad y la estrategia a aplicar para enfrentar el caso que le ha llegado a su conocimiento. ¿Esto es lo que sucede con con el proyecto de reforma del Código de Proceso Civil? Bueno, la respuesta es no. No lo es. Ha suprimido, por obvias razones, ahora ya no tendríamos un proceso abreviado, ahora tendríamos simplemente un solo proceso. Pero, reitero, creo que acá lo que tiene que haber es esa confianza. Bueno, ustedes me imagino que dirán, pero los jueces tampoco no se han ganado la confianza. Bueno, lamentablemente a veces así. Justos pagan por pecadores. Y puede haber muy buena intención, pero lamentablemente esa desconfianza que existe no le permite pues confiar en implementar algún tipo de medida en función a facultades más discrecionales. Siguiente. En ese sentido, lo que se plantea es un redescubrimiento de la oralidad. Acá hay un tema, por ejemplo, dos precisiones, y a lo largo de esta conferencia voy a contarles, pues, todas estas situaciones en las cuales, cuando hemos empezado a hablar sobre el tema de oralidad, ha generado en el mundo, en el ámbito jurídico. Yo hablo de redescubrir, porque en realidad la oralidad ha sido descubierta ya como técnica en el proceso civil de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Como les decía, la escuela clásica italiana, Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei, Enrico Redenti, Francesco Carneluti, todos ellos, o sea, ellos ya reconocían a la oralidad ventajas. ¿Ya? Por eso, nuevamente, no es que estamos descubriendo la pólvora. No van a escuchar, creo que sería muy pretencioso decir, hemos descubierto la oralidad en el proceso civil. No, eso es ser pretencioso y no es así. Lo que sí es que la hemos redescubierto. Fue planteada, concebida en un tiempo incluso donde no había todas las ventajas para llevarla a cabo, pero sí se le reconocía mucha potencialidad de beneficio. Lo que ha pasado ahora que los jueces civiles, la hemos redescubierto y hemos dicho, miren, es viable y es muy favorable para la mejora del proceso, de los procesos. Ahora bien, como le decía, no solamente es necesario decir que la oralidad es una técnica que la podemos aplicar, pues para ello se requiere además condiciones. Y dentro de estas condiciones, en primer lugar, tenemos reinterpretar principios y reglas procesales. Reinterpretar. Y acá entramos al primer problema. ¿Cuántos magistrados tienen la apertura para decir, ¿sabes qué? Vamos efectivamente adaptando el proceso a los tiempos actuales. Yo me voy adaptando, yo cojo el proceso y lo adapto a los tiempos actuales. Y no tengo la aspiración a que la realidad se adecue a un proceso, como le decía, ritualista, cargado de etapas. Así no funciona. Entonces, primera condición, que los operadores reinterpreten los principios y reglas del proceso civil. Segundo, el abandono de la forma tradicional de trabajo del juez. Hay un artículo publicado en internet muy interesante de Jordi Nieva Fenol, que a ustedes lo que les va a permitir principalmente es tener un conocimiento de los riesgos que conlleva la oralidad. Porque obviamente no hay solución, como les decía, mágica.
toda medida que tiende a mejorar algo tiene sus propios riesgos. Y por ejemplo, Jordi Nieva Feinol decía, uno de los riesgos que conlleva la oralidad, para temas principalmente de prueba, es que el juez no tenga el tiempo necesario para estudiar el caso y además para prestar atención a la audiencia en la cual pues se va generando toda la información. Y claro, si es que nosotros finalmente no tenemos el tiempo adecuado para el estudio del expediente, tenemos una saturación de audiencias, pues no vamos, humanamente no vamos a poderle prestar atención. Vamos a incurrir en muchos sesgos cognitivos que van a terminar finalmente afectando la toma de decisión. Por ello es que se exige cambiar la manera tradicional de trabajo. Esto es, separamos temas administrativos, vaya el tema administrativo con un funcionario del Poder Judicial que se encargue de ello, y el juez se concentra en la información del caso. En audiencia, escucho la información, presto atención a la información y tomo decisiones. Así como decía, también la corporativización. El tema del abandono de la forma tradicional del trabajo del juez tiene que ver precisamente con esta idea de romper la premisa que el expediente se trabaja con juez, entre juez y secretario. Que las partes no, las partes solamente formulan pedidos e impugnan. Y otra de las condiciones necesarias es el empleo de la tecnología de la información. Esto es fundamental. Y yo sí creo que estamos en el momento de la oralidad. Es un momento. Hay tecnología accesible, hay una nueva generación de magistrados que tienen una visión un poquito más moderna del proceso. Creo que más consciente de la necesidad de brindar una justicia eficiente a los justiciables, lo cual indudablemente que influye en la viabilidad de la oralidad en el proceso civil. Siguiente. Esta es una idea también del profesor argentino Roberto Berizonce, que me parece fundamental. La oralidad no es para jueces cómodos, sino al revés. Esto es, entendiendo cómodos por jueces conformistas, sino más bien es para jueces que consideran que se puede mejorar la realidad de nuestros despachos. Y la gran satisfacción para toda la judicatura en materia civil, jueces civiles y mixtos, indudablemente es esta. Es que con la actuación individual de cada uno de ellos, se ha ido consolidando un piloto que difícilmente lo hubiéramos podido concebir así nada más. Siguiente. Dicho esto, surge la pregunta: ¿dónde se despliega la técnica de la oralidad? ¿Dónde se despliega de manera más evidente, más manifiesta? Bueno, como les dije, la escritura es funcional en la etapa postulatoria, en la etapa decisoria y en la etapa de impugnación. Pero en la etapa de saneamiento, ahí donde la oralidad es funcional. En ese sentido, la novedad que trae la litigación oral es instaurar una audiencia que el legislador no la llegó a contemplar, pero que no hay impedimento en que se geste, en que se llegue a crear, llamada audiencia preliminar. De acá más adelante voy a explicar el fundamento de esta audiencia. Pero como tal es una audiencia, y acá entra un tema importante. La ley contempla audiencias. Audiencia única, audiencia de pruebas, muy bien. Pero la ley no me prohíbe convocar a una audiencia. No hay una norma que me diga, tú estás prohibido de convocar una audiencia. Pero el hecho de que no la convocamos, o nunca antes hemos estado convocando audiencias, porque no las considerábamos útiles. Oye, ¿para qué voy a convocar una audiencia si es que el saneamiento lo hago escrito?
Si es que la propuesta de puntos controvertidos, me la presentan por escrito. Si es que la fijación de puntos, la hago por escrito. Si es que el juicio de admisión de pruebas, la hago por escrito. ¿Para qué quiero una audiencia si todo eso es escrito? Pero cuando reflexionamos y decimos, oye, pero sería mejor si lo hiciéramos esto que lo hacemos escrito, si lo hacemos oral, sería positivo. Favorable para todos, para las partes, para los abogados, para el juez, para la institución del Poder Judicial. Y es así como se creyó necesario, y miren, sin tocar estas partes, estas etapas que son escritas, se llega a introducir, exacto, también oportuno, instaurar esta audiencia, llamada audiencia preliminar. En esta audiencia, con el soporte tecnológico, donde ya no nos preocupamos por el acta porque ahora todo está siendo grabado, como esta conferencia, pues podemos conversar y empezamos a desarrollar los temas que sí pueden ser manejados de manera oral, como les decía, saneamiento procesal, saneamiento de pruebas y saneamiento procesal y saneamiento probatorio. En ese sentido es que tenemos esta audiencia preliminar. Y acá, por ejemplo, hay un debate interesante, y les decía a inicios, responde también a posiciones personales. Cuando llegamos a implementar inicialmente el piloto, un segundo. Se habló que el fundamento de la audiencia preliminar era una norma del Código Procesal Civil que está prevista dentro de las facultades, ¿ya? Dentro de las facultades del juez para convocar a las partes. Y lo que sucede respecto de esa norma es que si bien efectivamente contempla la posibilidad de convocar, yo llegué a la conclusión que en realidad no solamente es la convocatoria de la audiencia, sino es el cambio de la técnica de debate, que no está en esa ley, que no está en ese artículo. Y por ende no me era satisfactorio como fundamento normativo de esta práctica ese numeral referido a las facultades del juez. Por ello es que yo sostengo que un segundo. Por ello, es que yo llegué a la conclusión, y me puse ahí también a investigar, que el fundamento no estaba en esa facultad general. Y yo le encuentro, y esta es una posición, en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil, párrafo 3. Y el artículo 9, párrafo 3, ¿qué nos dice? Dice, sin embargo, y es que acá está, yo llego a esta conclusión por lo que he podido ver en los proyectos de resolución de los secretarios y en muchas decisiones de los colegas y en mucho razonamiento de los colegas. Si ustedes me siguen con la lectura del artículo 9 del título preliminar del CPC, Código Procesal Civil, el génesis de toda esta concepción formalista la tenemos en los dos primeros párrafos. ¿Ya? Dice, las normas procesales son de carácter imperativo. Ya con esa premisa, con ese texto ya te dice, oye, es imperativo, lo tienes que cumplir sí o sí. Es decir, todo este código procesal, civil, lo tienes que cumplir sí o sí. No puedes salirte, dar un pasito al costado. No lo puedes hacer, porque es imperativo. Ya te lo dice el primer párrafo del artículo 9. Y esto me lo han citado
hasta más no poder. Segundo, las formalidades, párrafo segundo, las formalidades previstas en este código son imperativas. Se acabó. Si la ley te dice que se tiene que realizar este acto procesal de esta forma, no hay otra. No puedes. Oye, pero acá tienes una... No puedes. Es nulo. Miren, es nulo. Porque estás contraviniendo el párrafo segundo. Y acá entra el tema interesante. Está bien, efectivamente. Las normas imperativas son aquellas de obligatorio cumplimiento. ¿Ya? De obligatorio cumplimiento. No tenemos margen, efectivamente. El problema es que nos quedamos ahí. Y quedándonos en el primer y segundo párrafo, pues simplemente llegamos a la conclusión que no tenemos... no tenemos mayor margen de actuación. O sea, el juez ya está parametrado y no tiene mayor margen. Entonces, si así es la situación, pues nosotros simplemente estamos a la suerte de lo que haya previsto el legislador, y en segundo lugar, no confiar en la capacidad del juez para resolver los problemas, que a diferencia del legislador, él sí va a tener un contacto directo. Por más abstracción, no va a poder contemplar todos los supuestos. Eso lo sabemos desde el punto de vista de teoría del derecho. Entonces, pero reitero, el gran problema era quedarnos en el primer y segundo párrafo. Pero no leyeron el tercer párrafo. Y yo lo digo así, porque no he tenido oportunidad de ver resoluciones antes del tema de la oralidad, donde me aplicaran el tercer párrafo. Y el tercer párrafo, aun cuando parezca contradictorio, es la norma que habilita al juez a ser juez. Ese es un tema que a mis colegas siempre les he dicho. El párrafo tercero es el reconocimiento que hace el legislador, o sea, pese a que el legislador dice, mira, ya te doy este código, tiene un orden, respétalo, tiene forma, respétalas, pero el legislador toma un acto de desprendimiento y dice, pero yo reconozco que la realidad desborda esto. Mi previsión, la realidad la va a desbordar. Y en ese sentido, como la va a superar, yo no quiero que finalmente ese ciudadano termine expuesto a una injusticia por yo no haber previsto algo. Por eso, juez, cuando tú te enfrentes a una situación no prevista o prevista pero no funcional para los fines del proceso, que como ustedes saben es solucionar el conflicto y restablecer la paz social, el propio legislador le dice, tú puedes apartarte de estas formas. Tú puedes apartarte. Utiliza la más adecuada. Esos señores, eso está en el párrafo tercero. Dice, sin embargo, esto es, sin embargo, aun cuando las normas procesales sean imperativas, aun cuando las formalidades sean imperativas, el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Pero lo que sucede es que, reitero, el juez entra a un sistema, ve que las cosas se siguen haciendo por bastante tiempo y cree que eso es. Y el tema es, ¿para qué salirme de acá? No, me expongo a cosas. Y ojo, cuando implementamos la oralidad, ese había el temor. No les puedo negar, me acuerdo que con los jueces de Arequipa, ellos me decían, a nosotros nos dijeron, nos van a denunciar, nos van a quejar, nos van a presentar amparos. Y cuando estábamos evaluando la implementación en la libertad, los colegas mismos, y el problema era interno, no era externo, el problema era interno. Internamente los temores están ahí. No, ¿para qué hacerlo? No hay que seguir así, no, te van a denunciar, acuérdate de mí, te van a bombardear de nulidades. Y el hecho concreto es que aplicando, y acá sí, aplicando correctamente la técnica de la oralidad, garantizando el contradictorio, nulidades, cero. Sí, obviamente, ahora que ya pues vemos a veces que plantean nulidades, pero son nulidades no por la audiencia preliminar, sino por la notificación, es otra cosa.
es otra cosa, ¿verdad? Porque me pueden plantear una nulidad por error en la notificación de una sentencia, del autoadmisorio, de una convocatoria a una audiencia, pero de la audiencia misma no hay cuestionamiento. Entonces, reitero, acá está el fundamento de la audiencia preliminar. Acá está el fundamento de la oralidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo tengo una forma prevista por el legislador para emitir la resolución de saneamiento, para emitir la resolución de puntos controvertidos, de saneamiento de pruebas, de juzgamiento anticipado o de convocatoria de audiencia de pruebas. Tengo una forma, ¿verdad? La forma escrita. Muy bien. Pero como muy bien lo habían escrito en el chat, es oportuno, es funcional, tomando en cuenta cuánto demoran esos actos, ¿es funcional seguir haciéndolo así? La respuesta es no. Entonces ahí donde dicen, oye, ¿por qué no concentras eso? Miren, concentras, eso está previsto. En la ley orgánica es un deber del juez concentrar. Estoy cumpliendo mi deber. Miren, eso no es ni principio. En la ley orgánica es un deber para el juez. Estoy concentrando. Segundo, la oralidad. Oye, la oralidad no está en la ley. ¿Pero qué me dice la ley? La ley me dice que yo puedo adoptar cualquier forma. La escritura es una forma. Es una forma de diálogo. Estoy dejando esa forma. Voy a implementar otra. Y ahora me auxilio de la tecnología para que se conserven los actos. Entonces, miren, ya tengo el fundamento legal para hacerlo. ¿Y es funcional? Claro que es funcional. Ahora los procesos se tramiten de manera más rápida. Yo he llegado, ahorita que estamos, como le decía, en una fase de reexamen del modelo, los problemas no tienen que ver tanto en el tema de esto, tiene que ver con temas periféricos, notificaciones y ejecución. Vaya que la ejecución es un problema. Vaya que la notificación es un problema. Y sobre eso hay unas ideas que ojalá que tengamos oportunidad para compartirlas con ustedes. Quiero también profundizar un poquito más, pero bueno, ahí tenemos algunos compromisos que muchas veces no impiden. Entonces, reitero, audiencia preliminar, su fundamento es párrafo tercero del título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque se crea esta audiencia reemplazando, abandonando la forma que nos dice el legislador, porque termina siendo más funcional esta audiencia. Porque estas resoluciones son emitidas de manera oral, porque son además grabadas. Y además, ya que entra la diferencia, y acá va un tema de jalón de orejas, porque representa una oportunidad para todos los actores del proceso civil, escuchen bien, para todos los actores del proceso civil, para tener un proceso civil realmente democrático, donde todos intervengan, donde no exista distingo alguno, pero además termina siendo una resolución, como lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, y es algo que también se tiene que romper en la formación del juez, es la idea de que el proceso no le pertenece al juez. En el Encuentro Nacional de Jueces de hace menos de un mes, me gustó una expresión, yo lo decía de una manera un poco más brusca, más confrontacional, pero el doctor Carlos Polanco lo decía de esta manera: el juez comete el gran error de enamorarse del proceso civil. Y es un amor enfermizo. Yo le pongo esto. Es un amor enfermizo porque cree que es de él, es su pertenencia. Y no, el proceso no es del juez. El proceso judicial es una creación de la humanidad para solucionar nuestros conflictos de manera racional. No es una creación para el juez. Y hay jueces que creen que es de él. Porque cuando le dicen, oye, toma en cuenta lo que quieren las partes. No, yo sé lo que quieren las partes. No, tú no sabes porque no les has consultado, porque no las escuchas. Y esa es una experiencia que incluso desde el punto de vista de la propia dinámica de la audiencia,
emocionalmente no genera fatiga en el juez. Sí genera fatiga cuando crees que es tuyo y que te van a quitar algo a ti. Te pones a la defensiva, te desgastas. No, hay que romper esa idea de que el proceso es del juez. El proceso es de la sociedad. El proceso que se genera ya le pertenece a todos, al juez, pero también principalmente a las partes. Son sus derechos de ellas. En materia civil, todo es disponible. Ahí me acuerdo que hicieron una pregunta. ¿Qué materias no son disponibles? Yo les pregunto a ustedes, en un proceso civil, ¿hay derechos indisponibles? No, pues, no hay derechos indisponibles, todo es disponible. La propiedad, un contrato, una deuda, todo es disponible. Es justicia civil, por eso incluso es reprochable cuando el juez puede tener cierta posición tuitiva. El juez no lo puede hacer en un proceso civil, porque la ley no establece ningún rol tuitivo en la justicia civil. Sí lo hace en materia de familia, sí lo hace en materia laboral, sí lo hace en materia de violencia familiar. En materia civil no existe el rol tuitivo del juez. El juez ahí tiene que ser efectivamente imparcial 100%. Y eso lo garantiza a través de un espacio donde todos puedan participar. Entonces, termino el fundamento puntual, y lo vamos a ver más adelante, de la audiencia preliminar. Está en esta norma, con esta argumentación. Y yo les cuento un detalle. Como ustedes muy bien saben, no existe exposición de motivo de nuestro Código Procesal Civil. Y tenemos que remitirnos a las lecturas de quien fue su principal promotor, como es el profesor Juan Monroy Gálvez. Y él tiene un artículo en el año 94, si mal no me acuerdo, 92 a 94, no me acuerdo muy bien la fecha, donde comenta este párrafo. Y él justo explica la idea que acabo de también comentarles. Él dice, se reconoce que la ley no puede contemplar todas las soluciones y se tiene que confiar en el juez para que él, tomando la decisión más adecuada, sea quien finalmente determine qué forma se le aplica y no se le aplica. Ahora bien, ¿qué pasa en esta audiencia preliminar? Y lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, pero solamente hoy hago una descripción muy puntual. Alegato de apertura, que no es otra etapa, sino que la oportunidad que tienen las partes para oralizar, no verbalizar, reitero, verbalizar es ponerte a leer la demanda y la contestación, no, oralizar, explicar, exponerle al juez la teoría del caso que tú has diseñado en el escrito postulatorio, sea de demanda, de contestación, reconvención. Tú ahí lo que haces concretamente es exponer al caso, es exponer tu versión de los hechos, tu versión de la historia. Eso garantiza la audiencia, que el juez escucha las dos versiones. Refuerza la lectura de los escritos postulatorios. Segundo, intenta la conciliación. Sobre esto, en la próxima sesión vamos a desarrollar de manera más amplia todo el tema. Acá yo les puedo decir, esto ha sido una caja de Pandora con unos resultados más que satisfactorios, más que satisfactorios. Muchos prejuicios respecto a la actuación de los abogados, al tema de la no relevancia de la conciliación, traídos por tierra. La realidad ha demostrado que la conciliación en el ámbito judicial es plenamente viable con resultados muy positivos. Saneamiento procesal. Normalmente se hace por escrito, ahora no. Ahora todos hacen audiencia. Se trabaja con las partes y los abogados estas resoluciones. Me gusta decirlo porque hay que indicarlo. Se trabaja con los abogados. Es como que estás en un despacho y está una parte, otra parte, empiezas a conversar. ¿Y cómo va? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bien, bien, muy bien. Pero obviamente, cuando ya se generan posiciones irreconciliables, el juez hace prevalecer su condición de autoridad. Saneamiento procesal. Puntos controvertidos. El 10º pleno casatorio, ustedes tienen ya una referencia, nos hace un buen jalón de orejas, ¿ya? El 10º pleno casatorio nos da un buen jalón de orejas cuando ¿qué nos dice el 10º pleno casatorio?
los puntos controvertidos no son la mera transcripción del petitorio. Y es cierto, no son la mera transcripción. Y hay magistrados que dicen, no, pero en realidad es. No, no lo es. Y es que la institución de los puntos controvertidos, y solamente doy esta diferenciación para refutar este argumento de que es un copy-paste un copy and paste del petitorio, es la experiencia en materia laboral. El error fue un error de redacción, no debió de haberse llamado punto, debió llamarse hechos controvertidos, porque hay hechos reconocidos que no son materia de prueba y hechos controvertidos. Los hechos controvertidos son aquellos hechos relevantes relacionados al conflicto, respecto de los cuales requiere ser probada la producción de ese hecho, porque tiene relevancia para el supuesto fáctico de la norma aplicable al caso concreto. No es cualquier hecho. Y el 10º pleno casatorio ha dicho, los jueces están copiando y pegando petitorios. Y es cierto, eso no se hace. No se hace. Sobre eso vamos a profundizar. Saneamiento probatorio, otro gran problema. Y digo que es un gran problema porque el incorrecto saneamiento de pruebas termina generando apelaciones, termina generando cuestionamientos válidos a la prueba, termina generando expectativas en las partes innecesarias por culpa de la omisión del juez en hacer un adecuado saneamiento de la prueba. ¿Por qué? Porque el saneamiento de la prueba solo se admite aquella prueba relacionada a hechos controvertidos o a hechos que, pese a ser reconocidos, requieren ser reforzados con prueba distinta al mero reconocimiento que hacen las partes. Pero ¿qué pasa cuando el juez simplemente no hace ese adecuado control y admite toda la prueba? Luego es válido un cuestionamiento de la parte apelante cuando sostiene y dice, el juez admitió esta prueba, pero en la sentencia no me dice nada de la prueba. Claro, no solamente hay un derecho a que se admita la prueba, sino también hay un derecho a que se valore la prueba. Contrario sensu, si no admito una prueba, pues no estoy obligado a valorarla. En ese sentido también hay una crítica respecto de la necesidad de efectuar un adecuado juicio de pruebas. Sobre eso también lo vamos a compartir en la próxima sesión y ustedes pudieran advertir, y espero que lo adviertan en la narrativa, de cuán importante es trabajar esto con las partes. Cómo torna en fluido el proceso. Y no estoy exagerando. Termina generando que incluso las apelaciones sean cuestiones muy puntuales, que no nos estemos perdiendo en temas eminentemente formales. Finalmente, luego de haber admitido las pruebas, si tenemos pruebas que requieren actuación, pues convocamos a una audiencia de pruebas y si no, disponemos el juzgamiento anticipado del proceso. Si es que se dispone el juzgamiento anticipado del proceso, la parte tiene ahí la oportunidad preclusiva para rendir informe oral. Puede ejercer su derecho o simplemente, si no lo ejerce, precluye la etapa. Sobre este punto también es un tema muy interesante, porque la ley orgánica le da el derecho a las partes para que rindan informe oral. Todo eso tenemos claro. Pero ese derecho es regulado por el Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Civil dice cuándo se tiene que ejercer ese informe oral, cuándo se dispone el juzgamiento anticipado. Lo que no te dice el código es el plazo. Y ese vacío lo que generaba es que, por ejemplo, se emitía la resolución de juzgamiento anticipado y el expediente pasara a despacho para sentenciar. El expediente estaba 3, 4 meses, había cambio de abogado y el abogado decía, bueno, quiero que el juez me conozca, y pedía informe oral. Y teníamos que darle, porque el juez no le había precisado un plazo. Eso ahora cambia. En la resolución de convocatoria de audiencia preliminar, se le dice a la parte, se les informa, a las partes, si es que se dispone en la audiencia preliminar el juzgamiento anticipado, ahí tú tienes que rendir informe oral. Si no lo haces, precluye. En algún momento
hubo una observación y se decía, ¿y alegatos escritos? Yo quiero presentar mis alegatos escritos. Acá también otro tema interesante. La ley orgánica reconoce ese derecho, pero no lo regula. ¿Quién lo regula? El Código Procesal Civil. ¿Y qué dice? Cuando hay alegatos escritos. Solamente hay alegatos escritos cuando se actúa prueba. Solamente cuando se actúa prueba se presentan alegatos escritos. No está contemplado para cuando, por ejemplo, se dispone de juzgamiento anticipado. En ese sentido, uno, se le garantiza el derecho a rendir informe oral, pero en el caso de juzgamiento anticipado, pero no el derecho a presentar alegato escrito porque ese derecho no le está reconocido por el Código Procesal Civil. Está reconocido para un supuesto comprensible como es cuando hay actuación de prueba. Ahí sí, pero no para los casos en los cuales hay juzgamiento anticipado. Los alegatos de clausura vienen a ser el informe oral. Esto viene a ser una exposición de las conclusiones sobre toda la actuación a lo largo del proceso. Y finalmente, la sentencia. Yo les he dicho hace un momento que la forma escrita es más funcional para la parte decisoria, para la parte de la sentencia. Me reafirmo sobre eso. Me reafirmo sobre eso. Sin embargo, les quiero compartir acá un tema que no es propio de civil, ya ustedes lo habrán escuchado en penal, que tiene el gran beneficio de asegurar la transparencia de la decisión judicial, que precisamente es un tema a fortalecer, a mejorar por parte de la justicia civil. Veían ustedes la percepción negativa que existe de los jueces. ¿Cómo mejoramos eso? Siendo transparentes. De por sí, miren, luego de los escritos postulatorios, todo es público en una audiencia. Las partes vienen, ven cómo el juez trabaja, el saneamiento, cómo trabajan los puntos controvertidos, cómo trabaja la conciliación, cómo trabaja el juicio de pruebas. Eso lo hace en presencia de las partes. Acá ya no entra el secretario. El secretario no está al costado. Yo las audiencias las trabajo con un asistente de audiencias. Pero pasa algo con la decisión. ¿Qué más transparente puede haber cuando el juez le habla? Y acá entra el detalle. El juez le habla a las partes. No le habla al abogado. Al abogado, escuchen bien, al abogado le va a llegar la resolución escrita. La decisión escrita. Pero el juez, si es que ya tomó una decisión, va a adelantar el fallo, va a empezar por la parte resolutiva, fundada o infundada, y le va a hablar a las partes, no al abogado, reitero, a las partes. Señora, señor, usted ha ganado o usted ha perdido, y por esto. Y le hablas como le hablaras a tu mamá, a tu papá, que no tiene esa formación jurídica. Eso lo que se hace, o en eso consiste emitir sentencia en audiencia. Reitero, implica una comunicación con las partes explicándole el sentido de la sentencia y los fundamentos, pero con un lenguaje sencillo, porque las partes obviamente no saben con instituciones jurídicas. A eso se hace referencia cuando se dice emito sentencia en audiencia. ¿Cómo lo han interpretado algunos colegas? Que es errado. Incluso puede generar una desconfianza en la imparcialidad del juez. Lo que están haciendo algunos colegas es, ya tienen su sentencia lista. Entonces, dicen ya, voy a emitir sentencia en audiencia. ¡Rum! Sacan la sentencia y se ponen a leer la sentencia. Y yo les pregunto, si sus padres no son abogados, ustedes se sientan al almuerzo y le dicen, mira mamá, te voy a contar, he tenido un caso de responsabilidad civil aquiliana, donde hubo una ruptura del nexo causal, donde eventualmente hubo concausa, y por ahí se estableció que hubo lucro cesante, hubo también daño emergente. La pregunta es, siendo sinceros,
¿Su mamá les va a comprender? ¿Su papá les va a comprender? No, pues. Lo que finalmente sucede ahí es que hay una absoluta indiferencia hacia la parte. Porque la parte, o sea, la sentencia que se lee en audiencia no está dirigida al abogado, está dirigida a la parte. Por eso es que cuando ya el juez llega a la conclusión, luego de haber tenido ese contacto con la prueba, que su decisión es tal y se considera que está en condiciones para comunicar a las partes, lo hace a las partes. A los abogados, luego se le dice, doctores, estas razones que ya he dicho van a estar por escrito, son razones ya más técnicas, más desarrolladas, eventualmente una que otra razón más, pero eso ya les va a llegar, van a ser notificadas de acuerdo a la ley. En eso consiste la emisión de una sentencia. Yo les digo así, no saben cuán satisfactorio es cuando la parte obviamente escucha al juez y luego dice, está bien, señor juez, me quedó claro, le informa incluso que no voy a apelar. Le informo que no voy a apelar, porque me ha explicado de manera tan sencilla y es cierto. Y es que tenemos nosotros que trabajar en esto. Hay una idea de una idea que siempre me acuerdo haberla escuchado de un ahora fallecido magistrado. El derecho es sentido común. Así, señores, señoritas, el derecho es sentido común. Un ciudadano te va a entender. Un ciudadano, pero háblale con un lenguaje claro. Eso es lo que tengo que conversar al día de hoy. La próxima semana vamos a profundizar en la audiencia preliminar, vamos a avanzar con la relación que existe con los principios procesales, cómo estos principios que en el Código Procesal Civil aparecen como principios, ojo, pero en la ley orgánica para el juez son deberes, y también acá un tema importantísimo, hay deberes de los abogados. Este tema de los últimos tiempos donde hemos escuchado críticas a los abogados, tenemos deberes. Lo que sucede es que por ahí, oye, no, juez malo, ¿cómo le vas a hacer esto? No, todos tenemos deberes. Y en el caso de deberes, pues se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, para eso tiene facultades disciplinarias para que todos empecemos a cumplir lo que prevé el legislador. Antes de dar por concluida la presente sesión, voy a leer unas cuantas inquietudes que me hayan planteado por escrito y con eso cerramos. Por ejemplo, me escribe Wally Serrano, me dice, ya la felicitación respectiva, la digitalización de la información sería una herramienta, te doy toda la razón. Por eso, y me gustó ahí escribieron en el chat sobre el tema de la oralidad, es el momento oportuno, sí es el momento oportuno. Tenemos expediente judicial electrónico, incluso la pandemia ha hecho algo que yo lo venía escuchando porque eso lo habíamos propuesto también de hace bastante tiempo. No se puede. Bueno, y la pandemia terminó también demostrando que sí se podían hacer muchas cosas por un tema de subsistencia del sistema de justicia, la digitalización. Ahora lo que sucede es que todo está digitalizado, pero el único que puede ver todo es el juez. La parte no puede ver eso. ¿Cuál sería el perjuicio? Yo creo que nada. Es un tema de que se puede avanzar. La digitalización y además la puesta a conocimiento de acceso a los justiciables y abogados, toda la información. Coincido. Es diferente que... Esa es otra, y justo me olvidaba, porque hice referencia en la conferencia que, por ejemplo, cuando yo empezamos a implementar la oralidad y empezamos a difundirla, algunos jueces de otras especialidades nos decían, oye, lo que tú estás haciendo no es novedad. Y yo le decía, y yo le digo, ¿y nadie ha dicho que es novedad? Yo no digo que los jueces de Arequipa, La Libertad o el resto estemos descubriendo la oralidad. Lo que estamos haciendo la estamos implementando, pero acá entra el otro tema. Lo que hemos hecho es con la oralidad, no solamente es instaurar una audiencia y aplicar esa técnica. Esto está yendo a otros ámbitos,
está generando un completo replanteamiento de muchas concepciones del proceso civil. Ese es el tema que antes no estaba. Como técnica, incluso cuando, por ejemplo, algunos colegas de penal me decían, oye, pero esto lo hacemos. Y le vuelvo a repetir, le digo, sí, y esto ha existido antes. El proceso por audiencia fue de la ley del Código de Proceso Civil. Pero la idea misma de la oralidad, eso remonta antes. Es decir, ni en penal tampoco lo han descubierto. Es una técnica que está presente ahí. Pero reitero, y buena la pregunta, tiene manifestaciones distintas. ¿Por qué? Por las propias reglas de juego. Por ejemplo, en materia penal, absolutamente todos los pedidos, o sea, hay una etapa escrita, pero los pedidos se formulan en audiencia y se deciden en audiencia. En el caso de nosotros, la parte que determina todo el íter del proceso, que son los escritos postulatorios, ahí siempre va a ser escrita. Siempre va a ser escrita. Los únicos pedidos que se conciben, y ahí es un tema que lo vamos a analizar, ¿ya? Es que hemos descubierto la potencialidad de la oralidad para concretizar pedidos que hacen más fluido el proceso, que normalmente son escritos, pero que ya hemos establecido que no hay ningún inconveniente en que puedan ser pedidos formulados de manera oral. No hay ningún problema. Y lo que genera, obviamente, es el beneficio de la celeridad. Pero nuevamente reitero, no son iguales. En el caso del proceso penal tiene una oralidad más intensa, en el caso de es una oralidad más atenuada. Después, su compañero Héctor dice, el último párrafo del artículo 9 no especifica audiencia preliminar. No puede, es que el artículo, el párrafo tercero lo que te dice es, la regla, y por eso está en el título preliminar. El título preliminar recoge principios, derechos, garantías rectoras de todo el proceso. Por eso es que es título preliminar. Entonces, tiene normas rectoras, te dice, todas las normas del código las deben de aplicar jueces, todo. ¿Ya? Esa es una norma rectora. Está en el primer párrafo. Segundo párrafo, todas las formas, forma escrita, tiempos, plazos, todo eso también es imperativo. Pero tienes también otra norma rectora que te dice, oye, pero juez, tú puedes apartarte de esto. Tú puedes apartarte siempre y cuando concluyas que la forma alternativa va a ser más funcional. ¿Y eso cuándo se aplica? ¿Cuándo lo descubres? En cada caso concreto. No puedo decir, oye, ¿y esto? No, no, en cada caso concreto. ¿Está bien? Y un detalle adicional. Esto que le estoy hablando de esta confianza en el juez, de este margen, es lo que se está planteando en el proyecto de reforma. ¿Ya? Después me dice, se demoran demoras, la fijación de puntos, póngase los datos, te doy completamente la razón. Te doy completamente la razón. El tema de la fijación de puntos, yo les comento que luego de haber reflexionado sobre este tema de los puntos controvertidos, y sobre todo en oralidad, hemos descubierto que la identificación de los puntos controvertidos es más fácil. Es más fácil con la oralidad. Obviamente, teniendo la idea de que los puntos controvertidos son hechos relevantes para solucionar el caso concreto relacionados a la norma aplicable al caso concreto. Son hechos no reconocidos por las partes. No, pero acá, por ejemplo, Mónica me dice, sí, pues sentido común. No, pero es cierto. Porque tampoco no podemos negar, y ese es el derecho a impugnar, que aun cuando uno le explique, puede ser que la parte diga, muy bien me has explicado, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que existe una prueba o se produjo un hecho que a mi criterio no es el correcto y que refuta tu decisión, juez. No hay ningún problema. Más aún, creo que el tema de la oralidad en extremo alguno implica el riesgo, eliminar el riesgo de error del juez. Y acá, y termino con esto,
la oralidad, le decía, no soluciona los problemas del proceso civil. Si tú tienes un juez que no conoce el derecho sustantivo, la oralidad no lo va a convertir en genio. Si tiene una pésima formación, la oralidad no va a suplir eso. Simplemente lo único que va a pasar es que la misma pésima decisión la vas a tener ahora en menos tiempo. Eso nada más. Pero reitero, la oralidad no elimina el riesgo de error. Eso sí, da una mayor oportunidad para emitir mejores decisiones. Sí, ¿por qué? Porque tiene un contacto más inmediato con todo el conflicto a comparación de lo que pasaba antes. Y acá, y les agradezco mucho que me estén diciendo esto porque lo que hacen son descripciones precisamente de la realidad. Díganme ustedes si no, esta demora de los procesos. O sea, de todo este tema, donde las partes fundamentales para emitir una decisión en la estructura tiene que ver con identificar de manera precisa cuál es el conflicto. Eso se hace con una correcta identificación de puntos controvertidos. Y además es el tema de las pruebas que necesito. También. Pero actualmente eso no se hace. ¿Por qué? Por algo que ustedes deben de reconocer. Salvo honrosas excepciones, es el expediente, simplemente tramita, el juez no lo ve. El juez solamente va a tener un contacto con todo cuando el expediente va a pasar a autos para sentenciar. Pero actualmente, con la audiencia preliminar, el expediente el juez ya lo tiene, no al momento de sentenciar, ya lo tiene luego de la etapa postulatoria. Es decir, luego de que ya las partes han puesto sobre la mesa sus cartas, ya el juez, de ese momento ya tiene contacto. Ya de por sí ahí representa una gran oportunidad. Obviamente, para aquel que quiera realmente aprovechar esa oportunidad. Y obviamente los temas, ¿a qué me refiero con saneamiento del proceso? Al tema de establecer la existencia de una relación jurídica procesal válida. Por ejemplo, ¿están todas las partes que deben de estar? ¿Hay algún litis consorte que no esté? Excepciones procesales. Por ejemplo, la persona que está actuando en nombre de otro, ¿tiene las facultades necesarias? Por ejemplo, ¿ha prescrito el derecho? ¿Ha caducado el derecho? Todo eso se hace en la etapa de saneamiento del proceso. El proceso tiene que estar limpiecito. Para eso es sanear. Limpiar el proceso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Están todas las partes? Sí, muy bien, continuamos. A eso se hace referencia al saneamiento del proceso. Bueno, ya entonces nos encontramos el próximo sábado ya para entrar a cada una de las etapas de la audiencia preliminar y sobre todo pues compartir ahí temas muy, muy importantes. No, Mónica, te adelanto. No hay reserva, no es que convoco a otra audiencia para leerles el fallo, no hay. O se dice ahí el fallo, o en su defecto ya te llega directamente el fallo en la resolución escrita. No hay. Sería un consumo innecesario de recursos para convocar una audiencia solamente para decir eso. No la hay. Ni el proyecto de reforma tampoco lo está contemplando. ¿Ya? Bueno, eso es todo cuando tengo. Espero que haya sido. A mí me ha gustado mucho. De verdad que felicito sus preguntas. Guárdenlas ahí. Si desean, las pueden presentar. Me quedo con la pregunta ya de Edwin para la próxima y nada, tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Estimado doctor, por parte del Instituto de Capacitación